Buen día, chicos. El día de ahora vamos a hacer una retroalimentación de la clase que hemos visto en línea por la plataforma Zoom para todos aquellos chicos que no lo hayan visto o quieran recordar lo que hemos visto. Vamos a dar la clase, Miss Karen y yo, así que espero que comprendan. Empezamos con los temas. Los temas son los siguientes. Son ondas, el sonido, reflexión, refracción y difracción, isótopos radioactivos y reacciones y ecuaciones químicas. Entonces, vamos a empezar con los temas y empezamos con las ondas. Recordemos que las ondas son perturbaciones. Por ejemplo, si nosotros tiramos algo hacia a un lugar donde haya agua, una piedra, por ejemplo, en el agua, empiezan a hacer ciertas perturbaciones. Entonces empiezan a hacer ciertas moléculas, empiezan inmediatamente a que se perturben y esas mismas a las de las par como que las hace que lo mismo suceda así consecutivamente. También dicen que existen ondas mecánicas de dos tipos, que son las longitudinales y las transversales. En las longitudinales es cuando la partícula se mueve paralela a la dirección de propagación. Y en las transversales podemos ver que en la partícula se mueve perpendicular a la dirección de propagación, es decir, que entre ellas hay un ángulo de 90 grados. Siempre que hablamos de perpendicularidad se refiere a eso. Las partes de una onda son la cresta, que podemos encontrarla acá, el valle, que está acá abajo, la amplitud de una onda, el periodo, es decir, cuando termina un periodo, la frecuencia y la longitud de onda. Acá tenemos la longitud de onda. Esas son las partes de una onda. Además, ahora vamos a hablar con respecto al sonido, que es cualquier fenómeno que involucre propagación de las ondas mecánicas. Entonces, por ejemplo, acá las ondas mecánicas necesitan un medio. Por ejemplo, acá el medio para propagarse es el aire. Si estamos en el espacio, aunque gritemos, hablemos, en ningún momento nos vamos a escuchar porque ya que ahí no hay aire, entonces no tiene un medio de propagación. Están las ondas sonoras, que las ondas sonoras son ondas longitudinales, las que mencionábamos que es cuando la partícula se mueve paralela a la dirección de propagación. Una onda sonora es aquella con sonido audible. Y acá está como la frecuencia que podemos escuchar de 20 Hz a 20.000 Hz. Es decir, que menos de 20 ya no podemos escucharlo. Y 20.000 sería el exceso. Veamos ahora qué son la reflexión, que dice que la reflexión son rayos que inciden sobre una superficie, chocan con ella y forman un ángulo igual al incidente. Un ejemplo muy claro es nuestro reflejo en el espejo. Y acá podemos ver lo que nos dice la definición. Ahí está, el rayo, son rayos que inciden sobre una superficie. Acá podemos ver los rayos. Acuérdense que esta superficie del espejo es bastante plana y absorbe ese tipo de rayos, chocan con ella y forman un ángulo, acá está el ángulo, igual al incidente. Entonces, por eso es que nosotros realmente nos podemos reflejar en un espejo. Para continuar, mi compañera va a seguir explicando lo que son los siguientes temas. Bien, tenemos la refracción, que es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Entonces, como ejemplo tenemos un lápiz en un vaso con agua. Lo que quiere decir el fenómeno de la refracción es que si yo un objeto lo estoy proyectando a través del aire y en ese momento lo introduzco en el agua, como cambió el material en el que se introduce, entonces la onda también cambia y entonces se ve una pequeña deformación. Esto es en cuanto a la refracción. Ahora veamos el siguiente fenómeno, el cual es la difracción, que dice que es un fenómeno que produce una desviación de los rayos luminosos cuando pasa por un cuerpo opaco. Y como ejemplo tenemos las luces del carro en la oscuridad, que sabemos que pasa a través del medio, que es ese pequeño foquito,
y se extiende. Entonces todos esos rayos, todas esas ondas se expanden a la calle en este caso y entonces ya nos da la visibilidad. Entonces ahí es donde vemos demostrado el fenómeno de la difracción. Terminado esto, también tenemos el siguiente tema, que son los isótopos radioactivos. Los isótopos radioactivos son importantes porque por medio de ellos podemos realizar investigaciones para utilizarlos en la medicina y en la industria. Y como ejemplo tenemos la detección de cáncer y las plantas de energía nuclear. Debemos saber que aunque los isótopos radioactivos tienen beneficios, también tienen consecuencias cuando se usan de forma inapropiada o en exceso. Conocemos casos como la de la planta nuclear de Chernobyl, que dio paso a deformaciones de la naturaleza y que a la fecha todavía no se puede ingresar al lugar. Entonces es necesario tener claro que a pesar de que tienen beneficios, yo debo de saber cómo utilizarlos. Y que también, no solo porque en algún momento hubo algún problema, quiere decir que no son saludables, sino que también dan paso a ciertas investigaciones que pueden beneficiarnos a nosotros como humanos. Bien, además tenemos el siguiente tema. Reacciones y ecuaciones químicas. Una reacción química es el proceso en el cual una o más sustancias se transforman en nuevas sustancias. Como ejemplos tenemos el quemar la leña o la oxidación de una manzana. Cuando hablamos de reacciones químicas también podemos tener ejemplos más sencillos como el hecho de hacer una limonada. Cuando mezclamos agua y limón ya damos paso a una reacción química y es algo que nosotros podemos ver a diario. ¿Y qué es una ecuación química entonces? Una ecuación química es solo la forma de representar la reacción química. Y entonces dentro de la ecuación química nosotros encontramos la sección de reactivos y la sección de productos. Siempre que nosotros tengamos reactivos, podemos fusionarlos y entonces vamos a obtener productos. Pero esto no es solo de esa forma, sino que yo también puedo dividir los productos para obtener reactivos. Puedo tener ambos casos en los que de uno paso al otro y de este mismo revertir esta reacción química que yo hice al principio y de esa forma poder representarlo de forma a través de una ecuación, pero sigue siendo lo mismo, es solo la ecuación química vista desde un punto matemático. Y esos serían entonces los temas tratados para este día. Cualquier duda o consulta usted puede hacerle llegar a través de los medios disponibles. Bendiciones.